Durante siglos, el nombre de Nostradamusa ha sido asociado con enigmas, símbolos y advertencias que parecen atravesar el tiempo. No escribió para su propia generación, ni siquiera para la siguiente. Sus cuartetas fueron diseñadas como mensajes cifrados destinados a un futuro lejano, un tiempo en el que la humanidad estaría lo suficientemente avanzada como para comprender las señales, pero también lo suficientemente frágil como para ignorarlas. Hoy, al acercarnos a 2026, muchas de esas advertencias comienzan a alinearse de una forma inquietante. Nostradamusa no hablaba de fechas al azar. Para él, los años clave eran puntos de convergencia, momentos en los que ciclos históricos, astronómicos y humanos chocaban entre sí. En sus escritos, 2026 aparece como un año marcado, un umbral, no el fin del mundo, sino algo quizás más peligroso, el fin del mundo tal como lo conocemos. Un punto de ruptura donde múltiples crisis, que normalmente ocurrirían de forma separada, se manifestarían al mismo tiempo. Cuando observamos el mundo actual, es imposible no sentir un eco de esas palabras. Tensiones entre superpotencias, sistemas económicos al borde del colapso, crisis climáticas cada vez más extremas y una sensación colectiva de incertidumbre que atraviesa culturas, religiones y fronteras. Nostradamusa describió este estado como el murmullo previo al estruendo, un periodo en el que todo parece seguir funcionando, pero bajo la superficie las estructuras ya están fracturadas. Lo más perturbador es que, según sus visiones, 2026 no sería recordado por un solo evento devastador, sino por la simultaneidad. Guerra, hambre, enfermedad, catástrofes naturales y un despertar de fuerzas antiguas que desafían la comprensión humana. Para Nostradamusa, esta coincidencia no era accidental. Era la señal definitiva de que la humanidad había llegado a un punto de no retorno en su evolución moral, tecnológica y espiritual. Él advertía que el mayor error de las civilizaciones avanzadas era creer que su progreso las hacía invulnerables. En varias cuartetas menciona sociedades que dominaban el conocimiento, pero olvidaron la sabiduría, mundos conectados por redes invisibles que al romperse dejaban a millones completamente indefensos. ¿No es inquietante cómo esta descripción parece reflejar nuestra dependencia actual de la tecnología, la electricidad y los sistemas digitales? 2026, según Nostradamusa, sería el año en que esa ilusión de control comenzaría a desmoronarse, no de golpe, sino como una grieta que se expande rápidamente. Primero la confusión, luego el miedo, y finalmente la comprensión de que nada de lo que parecía sólido lo era realmente. Él escribió que muchas personas negarían las señales incluso cuando estuvieran frente a sus ojos, porque aceptar la verdad implicaría cambiar su forma de vivir. Este mensaje no estaba dirigido solo a gobernantes o líderes. Estaba dirigido a personas comunes, a familias, a comunidades. Nostradamusa insistía en que quienes sobrevivirían mejor a los grandes ciclos de crisis no serían los más ricos ni los más poderosos, sino los más conscientes. Aquellos capaces de leer los signos del tiempo y prepararse mental y espiritualmente para la transformación. Y aquí surge una pregunta importante, una pregunta que atraviesa generaciones y fronteras. El idioma español une a millones de personas en distintos países, culturas y realidades, desde Europa hasta América Latina, desde el Caribe hasta comunidades hispanas en todo el mundo. ¿Desde qué país estás viendo este mensaje? Escríbelo en los comentarios, porque esta advertencia no pertenece a una sola nación, sino a toda la humanidad. Nostradamusa creía que cuando las advertencias se comparten, su impacto puede cambiar, no porque el destino desaparezca, sino porque la severidad del golpe puede reducirse. Para él, el conocimiento era una forma de protección, no una garantía de seguridad, sino una preparación para enfrentar lo inevitable con mayor claridad y menos miedo. En esta primera parte, la clave es comprender que 2026 no surge de la nada. Es el resultado de décadas, incluso siglos, de decisiones acumuladas.
Es el reflejo de un mundo que avanzó rápidamente hacia el futuro sin mirar las consecuencias. Y según Nostradamusa, cuando ese equilibrio se rompe, la historia acelera. Lo que viene a continuación no debe tomarse como entretenimiento ni como simple especulación. Son advertencias que conectan el pasado con el presente y proyectan una sombra sobre el futuro cercano. Porque si Nostradamusa tenía razón, y muchas de sus visiones ya se han cumplido de formas inesperadas, entonces ignorar lo que señaló para 2026 podría ser el mayor error de nuestra generación. Cuando Nostradamusa escribió sobre guerras futuras, no describió ejércitos marchando ni campos cubiertos de cadáveres. Sus visiones eran mucho más inquietantes, porque hablaban de un tipo de conflicto que no se ve, no se oye, y sin embargo, lo destruye todo. Él lo llamó la guerra sin soldados, un enfrentamiento donde las armas no serían espadas ni bombas, sino códigos, señales invisibles y sistemas que sostienen la vida moderna. Según sus cuartetas, este conflicto alcanzaría su punto crítico en 2026. No sería anunciado oficialmente. No habría una declaración formal de guerra. Simplemente, un día el mundo comenzaría a fallar. Primero de forma aislada, luego de manera masiva. Nostradamusa describió ciudades enteras paralizadas sin entender la causa, poblaciones atrapadas en la oscuridad sin fuego ni humo, y millones de personas enfrentando el caos sin saber a quién culpar. Hoy esa descripción resulta alarmantemente familiar. Vivimos en una civilización sostenida por redes digitales. Electricidad, bancos, hospitales, transporte, comunicaciones, agua potable, todo depende de sistemas interconectados. Nostradamusa vio que esta interdependencia sería usada como el arma perfecta. En lugar de destruir edificios, se destruiría la confianza. En lugar de matar cuerpos, se paralizarían sociedades enteras. Él escribió que dos grandes poderes lucharían sin verse, una frase que muchos intérpretes modernos asocian con la guerra cibernética. Ataques a redes eléctricas, colapsos financieros repentinos, sistemas de comunicación inutilizados y datos borrados o manipulados. El resultado no sería inmediato en términos de muertos, pero sí devastador en términos de estabilidad. Un mundo donde el dinero deja de existir de un día para otro, donde los hospitales no pueden operar y donde la información desaparece. Nostradamusa fue aún más preciso al describir las consecuencias sociales. Dijo que cuando las máquinas se detuvieran, el ser humano recordaría su lado más primitivo. Vecinos desconfiando unos de otros, ciudades transformándose en espacios hostiles y un miedo colectivo extendiéndose como una plaga. No por lo que se ve, sino por lo que no se entiende. Lo más perturbador es que él no habló de un colapso permanente, sino de un colapso revelador. Escribió sobre días de oscuridad digital, semanas de confusión y meses de reconstrucción. Pero dejó claro que el mundo que emergería después no sería el mismo. Los gobiernos reforzarían controles, las libertades cambiarían y la relación entre las personas y la tecnología nunca volvería a ser igual. En medio de esta advertencia oscura, Nostradamusa dejó una pista importante. Dijo que quienes comprendieran la naturaleza de esta guerra invisible tendrían ventaja, no para dominar, sino para resistir. Prepararse no significaba esconderse, sino fortalecer la comunidad, aprender a vivir sin depender totalmente de sistemas frágiles y, sobre todo, mantener la calma cuando todo parece derrumbarse. Y es aquí donde hacemos una pausa natural en esta historia para hablar contigo. Si este contenido te está ayudando a entender mejor las señales del tiempo y las advertencias que muchos ignoran, este es el momento perfecto para apoyar el canal. Suscríbete y deja tu like, porque eso permite que más personas reciban esta información y se preparen antes de que los eventos se aceleren. Este no es un mensaje para unos pocos, es una advertencia colectiva. Nostradamusa creía que el mayor peligro de la guerra invisible no era el daño material, sino el psicológico. El miedo a lo desconocido, la sensación de pérdida de control y la ruptura de la confianza social.
Escribió que muchas personas entrarían en pánico no por hambre o violencia directa, sino por la ausencia de respuestas claras. Cuando nadie puede explicar qué está ocurriendo, la mente humana crea sus propios demonios. También advirtió que esta guerra no tendría un ganador real. Incluso quienes la iniciaran sufrirían las consecuencias, porque al atacar sistemas globales, el efecto rebota y regresa amplificado. Una lección que parece diseñada para nuestra era, donde ninguna nación es completamente autosuficiente y cualquier colapso se propaga como una onda expansiva. Para Nostradamusa, este conflicto invisible era solo la primera pieza de un efecto dominó mucho mayor. El colapso silencioso abriría la puerta a crisis aún más graves, debilitando a la humanidad justo antes de enfrentar desafíos naturales, biológicos y espirituales. Era el inicio de una prueba múltiple, donde cada golpe prepara el terreno para el siguiente. Esta guerra, según él, no se libra en un campo específico. Se libra en cada hogar que depende de la red eléctrica, en cada cuenta bancaria digital, en cada hospital conectado a un sistema central. Por eso la llamó invisible, porque todos estamos dentro de ella, incluso sin saberlo. Y mientras el mundo observa las noticias buscando señales visibles de conflicto, Nostradamusa advirtió que el verdadero peligro llegaría en silencio, sin titulares claros, sin bombas cayendo del cielo, solo con sistemas apagándose uno por uno, hasta que la humanidad comprenda que el colapso ya comenzó. Después de la guerra invisible y del colapso silencioso de los sistemas que sostienen la vida moderna, Nostradamusa vio algo aún más devastador, porque no atacaría solo a las ciudades ni a las economías, sino directamente al cuerpo humano, el hambre. En sus escritos esta no aparece como un problema aislado, sino como una consecuencia inevitable del caos previo. Cuando la infraestructura falla y el clima se vuelve impredecible, la comida deja de llegar a las mesas. Nostradamusa escribió que el cielo se oscurecería en tiempos de siembra y que la tierra, aun siendo fértil, no daría frutos suficientes. Esta imagen, escrita hace siglos, hoy se interpreta como una combinación de fenómenos climáticos extremos: erupciones volcánicas, incendios masivos, tormentas de polvo y alteraciones en las corrientes atmosféricas que reducen la luz solar. Todo esto afectaría directamente la agricultura en múltiples regiones al mismo tiempo. Él no hablaba de una mala cosecha local, sino de un fracaso simultáneo en varios continentes. Trigo, maíz, arroz, los pilares de la alimentación mundial, fallando al mismo tiempo. En 2026, según su visión, la humanidad estaría en su punto más vulnerable. Una población global enorme, cadenas de suministro frágiles y reservas alimentarias mínimas. Un sistema diseñado para funcionar al límite, sin margen para el error. Lo más inquietante es que Nostradamusa describió que este hambre no golpearía primero a los más pobres, sino a quienes nunca la habían conocido. Sociedades acostumbradas a la abundancia descubrirían de pronto lo que significa no tener acceso a alimentos básicos, supermercados vacíos, racionamientos, precios imposibles y una ansiedad colectiva creciendo día tras día. Él escribió que cuando el estómago duele, las leyes pierden fuerza. Esta frase resume el quiebre de la estabilidad social. El hambre no solo debilita el cuerpo, también erosiona la moral, la cooperación y la confianza. Personas que antes respetaban normas comenzarían a romperlas para sobrevivir. Gobiernos imponerían controles, pero incluso ellos se encontrarían con almacenes vacíos y promesas imposibles de cumplir. Nostradamusa también habló de migraciones masivas. Millones de personas abandonando regiones enteras en busca de comida, cruzando fronteras, desbordando ciudades y generando tensiones políticas sin precedentes. Países que antes eran estables se verían desbordados, mientras otros cerrarían sus puertas por miedo al colapso interno. El hambre, según él, sería el gran motor de conflictos indirectos. El clima juega un papel central en esta visión. Nostradamusa escribió sobre estaciones que ya no respetan su orden, lluvias fuera de tiempo, sequías prolongadas y heladas inesperadas. Hoy sabemos que el cambio climático ya está alterando patrones históricos, pero él vio que en 2026
Estos cambios se acelerarían de forma abrupta, no como una evolución lenta, sino como una ruptura del equilibrio natural. Uno de los puntos más oscuros de sus escritos es la duración de esta crisis. Dijo claramente que el hambre iniciada en ese año no terminaría con el cambio de calendario. Se extendería durante varios años, marcando a una generación completa. Los sobrevivientes, escribió, recordarían ese tiempo como la era del adelgazamiento, una época donde la supervivencia redefinió prioridades, valores y estructuras sociales. Este escenario no se limita a la falta de comida. Nostradamusa conectó el hambre con el debilitamiento del cuerpo humano frente a enfermedades, con el aumento de la violencia y con el colapso de economías enteras basadas en el consumo. Cuando la mayoría lucha por alimentarse, todo lo demás se vuelve secundario. Educación, cultura, progreso, todo queda en pausa. También advirtió que la tecnología no sería suficiente para salvar a la humanidad de esta crisis. Sistemas avanzados, inteligencia artificial y agricultura industrial fallarían cuando los factores naturales se vuelven incontrolables. El mensaje es claro. La dependencia absoluta de sistemas complejos, sin respeto por los ciclos naturales, lleva a un punto de quiebre. Pero como en todas sus profecías, Nostradamusa dejó una advertencia dentro de la advertencia. Dijo que las comunidades que mantuvieran cooperación, solidaridad y preparación tendrían más posibilidades de resistir. No habló de individuos aislados sobreviviendo solos, sino de grupos organizados compartiendo recursos, conocimiento y apoyo mutuo. El hambre de 2026, según esta visión, no es solo una tragedia física, es una prueba moral y espiritual. Revela quiénes somos cuando la abundancia desaparece. Muestra si la humanidad elige el egoísmo o la cooperación, la violencia o la reconstrucción. Y es precisamente este quiebre de la estabilidad mundial lo que prepara el escenario para las siguientes profecías, aún más inquietantes. Nostradamusa vio que, debilitada por la guerra invisible y por el hambre global, la humanidad estaría menos preparada para enfrentar los golpes que vendrían después. El clima no solo destruiría cosechas, también alteraría océanos, tierras y ciudades enteras. Y cuando la base de la supervivencia se ve amenazada, todo el sistema mundial comienza a resquebrajarse. Esta parte de la profecía no busca sembrar miedo, sino comprensión, porque entender cómo el hambre y el clima están conectados con la estabilidad mundial permite ver que nada de esto ocurre por separado. Es un proceso encadenado, donde cada crisis alimenta a la siguiente, y donde el año 2026 aparece como un punto de no retorno. Cuando la humanidad ya se encuentra debilitada por la guerra invisible y por el hambre global, Nostradamusa vio que la naturaleza misma se convertiría en el siguiente gran escenario del colapso. En sus escritos, los océanos dejan de ser fronteras estables y se transforman en fuerzas impredecibles, capaces de borrar ciudades enteras en cuestión de horas. Él llamó a este periodo el tiempo en que las aguas olvidan su lugar. Nostradamusa describió olas más altas que torres, costas desapareciendo en una sola noche y mapas del mundo siendo redibujados por el agua. No hablaba de una inundación común, sino de eventos extremos y repentinos, tsunamis masivos, elevación acelerada del nivel del mar y colapsos submarinos que provocarían catástrofes en cadena. Lo más inquietante es que, según él, estos eventos ocurrirían con poco o ningún aviso. Escribió que la tierra bajo los océanos se movería de formas que los sabios no anticiparon. Hoy, esto se relaciona con el colapso de plataformas de hielo, deslizamientos submarinos y terremotos de gran magnitud. Regiones densamente pobladas, especialmente zonas costeras, serían las más afectadas. Puertos, ciudades comerciales y centros financieros quedarían sumergidos o inutilizados, profundizando aún más el colapso económico mundial. Nostradamusa fue específico al mencionar regiones simbólicas: las tierras del sol naciente, las costas del Nuevo Mundo y las islas del Paraíso, interpretadas hoy como Asia Oriental, América y naciones insulares del Pacífico. Si estos eventos ocurrieran de forma simultánea, como él sugirió,
Millones de personas perderían la vida y cientos de millones quedarían desplazadas, sin hogar ni recursos. Pero el impacto no termina cuando las aguas se retiran. Nostradamusa escribió que la sal permanecería. La tierra antes fértil se volvería estéril, los ríos se contaminarían y la agricultura costera quedaría inutilizada durante años. Esto conecta directamente con la crisis alimentaria previa, agravándola aún más. No solo faltaría comida por el clima, sino porque vastas regiones productivas quedarían destruidas. En medio de este caos natural surge la siguiente gran advertencia: la plaga. Nostradamusa habló de una enfermedad que los médicos no podrían curar. Una plaga que se extendería más rápido que el viento y que atacaría tanto a jóvenes como a ancianos. Lo más perturbador es el contexto. Esta enfermedad llegaría cuando los sistemas de salud ya están agotados, cuando la humanidad cree haber superado sus peores pandemias. Él escribió que esta plaga comenzaría de forma leve, casi engañosa, como un resfriado común, pero luego atacaría los pulmones, dificultando la respiración, y finalmente afectaría a la mente, causando confusión, miedo y comportamientos erráticos. Esta descripción resulta inquietantemente similar a escenarios que la ciencia moderna considera posibles: virus respiratorios con efectos neurológicos y alta capacidad de mutación. Nostradamusa también advirtió que los tratamientos que funcionaron antes ya no serían efectivos. La enfermedad, según él, se adaptaría más rápido que la respuesta humana. Esto generaría desesperación colectiva, hospitales desbordados y una pérdida masiva de confianza en las instituciones médicas. No solo sería una crisis sanitaria, sino una crisis psicológica profunda. El miedo colectivo es el verdadero protagonista de esta parte de la profecía. Nostradamusa escribió que el miedo mataría tanto como la enfermedad. Familias separadas, personas abandonando a sus seres queridos por temor al contagio, y sociedades enteras fragmentadas. El aislamiento, la sospecha y la deshumanización se volverían comunes, erosionando los lazos sociales que aún mantenían cierta estabilidad. La combinación de desastres oceánicos y plagas crea un estado de pánico constante. Cuando las personas ya no se sienten seguras ni en sus hogares ni en sus cuerpos, la percepción de la realidad comienza a cambiar. Nostradamusa habló de mentes quebrándose, de personas incapaces de distinguir entre amenaza real y miedo imaginado. Una histeria colectiva que se propaga tan rápido como cualquier virus. También advirtió que los gobiernos responderían con medidas extremas: cierres, separaciones forzadas, controles severos. Algunas decisiones salvarían vidas, otras profundizarían el trauma social. Según sus escritos, muchas de estas acciones serían tomadas desde el miedo, no desde la sabiduría, y dejarían cicatrices duraderas en la memoria colectiva de la humanidad. Para Nostradamusa, esta etapa representa el punto más frágil de la civilización moderna, no por la fuerza de los desastres, sino por la fragilidad emocional de las personas. Cuando el miedo domina, la razón se debilita. Y es en ese estado donde la humanidad se vuelve más manipulable, más dividida y menos capaz de responder de forma unificada. Sin embargo, incluso en esta visión oscura, hay una advertencia implícita. Él escribió que aquellos que mantuvieran la calma, que comprendieran que el miedo es parte de la prueba, tendrían más posibilidades de resistir. No habló de héroes invencibles, sino de personas comunes que se niegan a dejarse consumir por el pánico. Los océanos desbordados y las plagas imparables no son solo eventos físicos en estas profecías, son símbolos del descontrol, de fuerzas que superan la capacidad humana de dominio. Y es precisamente este miedo colectivo, más que las olas o los virus, lo que prepara el terreno para la última y más inquietante advertencia que Nostradamusa dejó para el año 2026. Cuando todas las crisis anteriores ya han debilitado a la humanidad, la guerra invisible, el hambre global, los océanos desatados y la plaga incurable, Nostradamusa reservó su última advertencia para aquello que consideró el punto de no retorno. Él lo llamó el despertar del terror antiguo,
y lo describió como una fuerza que no ataca primero al cuerpo, sino a la percepción misma de la realidad. En sus escritos, Nostradamusa afirmó que en el año señalado algo que dormía bajo la tierra sería perturbado. No pertenece a nuestro tiempo ni a nuestra comprensión moderna. Sus palabras son deliberadamente ambiguas, pero inquietantes. Lo que fue sellado por los antiguos será tocado por los ambiciosos y el precio será pagado por todos. No hablaba de un accidente natural, sino de una acción humana motivada por la codicia, la curiosidad o el deseo de poder. Muchos intérpretes contemporáneos creen que esta profecía puede estar relacionada con el deshielo del permafrost, donde microbios antiguos, desconocidos para el sistema inmunológico moderno, podrían ser liberados. Otros apuntan a excavaciones profundas, exploraciones extremas en la Antártida, o experimentos científicos que cruzan límites éticos. Nostradamusa no condena el conocimiento, pero advierte sobre abrir puertas sin comprender lo que hay detrás. Sin embargo, existe una interpretación aún más inquietante. Él escribió que el terror antiguo tiene muchos nombres y muchas formas. Algunos lo llamarán enfermedad, otros locura, otros castigo divino, pero todos sentirán lo mismo: una alteración profunda de la mente humana, miedo sin objeto claro, ansiedad colectiva, pérdida de sentido y una sensación constante de amenaza invisible. Nostradamusa describió que, cuando este terror despierte, las mentes más frágiles colapsarán primero. Luego incluso los fuertes comenzarán a dudar de lo que ven y escuchan. La realidad se volverá inestable. Rumores, visiones, histeria colectiva y comportamientos extremos se expandirán rápidamente. No porque algo ataque directamente, sino porque la percepción del mundo se fractura. Este fenómeno coincide con lo que hoy llamamos colapso psicológico global. Después de años de crisis encadenadas, la humanidad ya no tendrá reservas emocionales. El miedo acumulado encontrará una salida. Nostradamusa vio suicidios, violencia sin sentido, cultos extremos y una búsqueda desesperada de respuestas en cualquier lugar, incluso en los más peligrosos. También advirtió que líderes y figuras de poder intentarían usar este miedo para controlar. Promesas falsas de salvación, discursos mesiánicos y soluciones radicales aparecerán por todas partes. Algunos serán engañadores conscientes. Otros creerán sinceramente que tienen la respuesta. Pero Nostradamusa escribió que seguir ciegamente a salvadores improvisados llevará a más sufrimiento. Lo más importante de esta última profecía no es el terror en sí, sino su propósito. Nostradamusa afirmó que estas 5 grandes crisis no son castigos arbitrarios, sino una prueba de transformación. La humanidad, según él, ha construido un mundo frágil basado en ilusiones de control, progreso infinito y separación. El colapso expone esa fragilidad. Él escribió que no todos sucumbirán. Aquellos que fortalezcan su espíritu, que cultiven comunidad y que comprendan que ninguna persona sobrevive sola, tendrán mayores posibilidades de atravesar este periodo. La advertencia final no es huir, sino prepararse interiormente. No acumular solo bienes, sino sabiduría, cooperación y compasión. Nostradamusa dejó claro que el futuro no es una línea fija, existen múltiples caminos. En el peor de ellos, la humanidad enfrenta estas crisis dividida, temerosa y egoísta, amplificando el sufrimiento. En otros caminos, suficientes personas despiertan antes del punto crítico, reduciendo la severidad del colapso y permitiendo una reconstrucción menos dolorosa. El año 2026, según estas profecías, no marca el fin del mundo, sino el fin de una forma de vivir. Lo que emerja después dependerá de cómo se enfrenten estas pruebas. El terror antiguo no despierta para destruir, sino para revelar. Revelar quiénes somos cuando las estructuras caen y las certezas desaparecen. Y aquí está la advertencia final de Nostradamusa. Cuando todo parezca perdido, cuando el miedo sea más fuerte que la razón, recuerda que la transformación siempre es precedida por el caos. La noche más oscura ocurre justo antes del amanecer, pero solo para quienes logran atravesarla sin perder su humanidad.
Si este mensaje resuena contigo, si sientes que estas advertencias no son solo historias antiguas, sino señales para nuestro tiempo, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like, porque este contenido sigue una secuencia que se conecta video tras video. Al final de cada ciclo las piezas encajan. Déjanos también en los comentarios tu nombre y desde qué país nos estás viendo. El idioma español une a millones de personas y este canal existe para conectar esas voces que sienten que algo grande se aproxima. Comparte este video con tu familia y tus grupos cercanos, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Nostradamusa escribió para advertir, no para condenar. El colapso puede ser total o puede ser el inicio de algo nuevo. La diferencia estará en las decisiones que tomemos ahora. Y tú, al escuchar estas palabras, ya eres parte de esa elección.